Hola a todos, hoy vamos a ver el punto de equilibrio. ¿Qué tan importante es para una empresa determinar cuál es su punto de equilibrio? Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos unos datos básicos. Para poder determinar el punto de equilibrio necesito saber cuáles son los costos fijos en los que yo incurro en un periodo. ¿Y qué son los costos fijos? Los costos en los que incurro independiente de si hago producción o no hago. Los costos variables normalmente están relacionados con la materia prima que voy a utilizar para hacer una unidad. Por lo tanto, mi costo variable se dice que es variable porque si necesito hacer una unidad, necesito un valor determinado. Si necesito hacer dos, se duplica y así sucesivamente. Por eso se llama costos variables. ¿Qué es mi margen de contribución? La ganancia que yo obtengo o que quiero obtener al momento de vender una unidad, por hacer una unidad. El precio de venta es el precio que le voy a asignar a esa unidad que he elaborado y que quiero vender. Normalmente se necesita un capital inicial para poder elaborar cualquier negocio. Entonces vamos a hacer unos supuestos con un capital determinado y ese capital determinado normalmente necesita una rentabilidad. Quien tiene el dinero espera invertirlo, ya sea en un negocio, en un título de valor, en cualquiera de las opciones que le ofrece el mercado, pero siempre buscando una rentabilidad. Y como todo negocio que es legalmente constituido, entonces se supone que debe pagar un impuesto, el impuesto de renta, o llamado también imporrenta. Vamos a ver aquí en la calculadora también qué opciones tenemos para poder determinar los valores o los cálculos que vamos a hacer. Si tenemos unos costos fijos, suponemos que nuestra empresa tiene 2 millones de pesos como costos fijos, en los que podemos incluir los sueldos, los arriendos, los costos en general que la empresa incurre independiente de si hace unidades o no. Y vamos a suponer que el costo variable va a ser de 1.000 pesos, que necesitamos 1.000 pesos para elaborar el producto que queremos hacer. Por lo tanto, queremos generar una ganancia por cada unidad y esa ganancia para nosotros va a ser de 2.000 pesos. Si nosotros sumamos el costo variable y el margen de contribución, pues nos va a dar el precio de venta. En este caso será de 3.000 pesos. Vamos a suponer que necesitamos un determinado capital, digamos que sea de 10 millones de pesos. Y que quien nos da ese dinero espera una rentabilidad del 5%. Y el impuesto que nosotros debemos pagar, según lo que dice la ley, es del 25% para este año. Entonces, con estos datos se debe determinar el punto de equilibrio. Y para poder determinar el punto de equilibrio, que lo denominamos con una P y una E, hay una fórmula especial que dice que debemos tomar los costos fijos y dividirlos sobre el margen de contribución, pero que el margen de contribución se halla tomando el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y ese resultado que nos dé, nos va a dar en unidades. Siempre el punto de equilibrio nos dará en unidades. Muy bien. Vamos a graficar esto en un plano cartesiano. Donde en un vértice vamos a suponer cuánto dinero necesitamos y en el otro vértice vamos a colocar las cantidades. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una unidad? 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Entonces podemos decir que si nosotros no elaboramos ninguna unidad, pues vamos a incurrir en unos costos fijos.
Suponemos que al no hacer ninguna unidad, incurrimos en unos costos fijos de 2 millones de pesos. Pero si hacemos una unidad, también vamos a incurrir en los mismos 2 millones. Si hacemos 10 igual, o cualquier cantidad de unidades, hacemos lo mismo. Por lo tanto, vemos que esos costos son constantes. A esto le podemos determinar costo fijo. Pero además, si nosotros no hacemos ninguna unidad, no incurrimos en costos variables. Pero si incurrimos en una sola, podemos decir que para nuestro ejemplo, requerimos de 1.000 pesos para hacer una sola unidad. Esos 1.000 pesos serían de la materia prima. Si hacemos más unidades, pues cada vez que hagamos más y más unidades, pues los costos variables van a aumentar. Por eso se denominan costos variables. Ahora bien, si nosotros incurrimos en unos costos fijos y en unos costos variables, podemos decir que al cabo de un periodo incurrimos en unos costos totales. Es decir, si no hacemos ninguna unidad, nuestros costos totales serán de 2 millones de pesos. Si hacemos una unidad, pues entonces serán de los 2 millones más el valor de los costos variables. 2 millones, 1.000. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir que a medida que vamos haciendo más unidades y más unidades, vamos a tener unos costos totales. Pero al hacer una unidad, la idea es venderla. Y si vendemos una unidad, de acuerdo al ejemplo, decimos que vamos a recibir 3.000 pesos. Si hacemos 10 unidades, cada vez vamos a recibir más ingresos, de tal forma que cada vez que nosotros hacemos y vendemos una unidad, tenemos unos ingresos totales. Como pueden observar, hay un punto en el que se encuentran la línea de los ingresos totales y la línea de los costos totales. Ese punto donde se encuentran es lo que quiere decir el punto de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que estamos en el punto en que no ganamos ni tampoco perdemos, que hemos recibido tanto dinero suficiente para cubrir los costos totales. Por lo tanto, si hacemos nuestro ejemplo con la fórmula del punto de equilibrio y reemplazamos, podemos decir que nuestro punto de equilibrio es igual a los costos fijos, que son 2 millones de pesos, sobre el precio de venta unitario, que serían 3.000, menos el costo variable unitario, que serían 1.000 pesos. Eso nos da 2.000. Por lo tanto, 2 millones sobre 2.000 nos darían 1.000 unidades. Lo que significa que si nosotros vendemos 1.000 unidades, alcanzaríamos a cubrir nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Para poder comprobar esto, vamos a hacer el estado de resultados administrativo. Este estado de resultados solamente se hace para verificar que nuestro negocio sí funciona. Depende del mercado en el que estemos, sabemos cuáles son las unidades que tenemos que vender y de acuerdo a ello, si hemos obtenido una utilidad o no. Entonces vamos a ver el estado de resultados administrativo, pero este se divide en dos: en estado de resultados operativo y en estado de resultados financiero. Es decir, cuántas unidades debo elaborar y vender para cubrir mis costos, solamente mis costos, y estaría en punto de equilibrio operativo, o cuántas unidades deseo vender para poder estar en punto de equilibrio financiero y poder lograr una rentabilidad, que es lo que esperaban los socios. Entonces vamos a comprobar el estado de resultados operativo con las unidades que hemos vendido. Las ventas, ¿de dónde salen? Del punto de equilibrio, que nos dio 1.000 unidades, y decimos
que 1000 unidades multiplicadas por el precio de venta unitario, que en nuestro caso era de 3.000 pesos, y eso nos va a dar el total de las ventas, que para nuestro caso es de 3 millones de pesos. A eso le vamos a descontar los costos variables. ¿Pero de dónde salen los costos variables? Del punto de equilibrio, que nos dio 1000 unidades, multiplicadas por lo que nos costaba la materia prima de una unidad, que eran 1000 pesos. Eso nos da como resultado 1 millón de pesos. Se lo vamos a restar para que nos dé el margen de contribución. O sea, ¿cuánto nos ganamos en total? En este caso serían 2 millones de pesos. Pero este margen de contribución también puede salir de la multiplicación de cuánto queríamos ganarnos por una unidad, 2.000 pesos. Lo multiplicamos por el punto de equilibrio en unidades, que eran 1000 unidades, y nos da el margen de contribución de esa cantidad de unidades. Le vamos a descontar nuestros costos fijos, que para el ejemplo dijimos que era de 2 millones de pesos. Por lo tanto, la utilidad antes de impuesto nos daría en este caso 0. Eso significa que sí estamos en el punto de equilibrio, que con el total de los ingresos estamos recibiendo lo suficiente para poder cubrir nuestros costos variables y nuestros costos fijos. Pues bien, según el ejercicio decía que si tenemos un inversionista que nos da 10 millones de pesos y espera una rentabilidad del 5%, ¿cuántas unidades tendríamos que hacer? Para ello, debemos hacer el punto de equilibrio financiero. Y la fórmula del punto de equilibrio financiero dice que debemos tomar el margen de contribución total y dividirlo sobre el margen de contribución unitario. Para nuestro ejemplo, no tenemos el margen de contribución total. Podríamos pensar que es el valor que nos dio aquí, pero no, porque eso solo sería para el estado de resultados operativo. Para el estado de resultado financiero, debemos hallar nuestro punto de equilibrio financiero. Como no tenemos el margen de contribución, vamos a determinarlo. Y hay una forma muy sencilla. Por un lado, decimos que para hallar el estado de resultado financiero, debemos suponer cuánto es lo mínimo que debemos ganar en ese periodo. Entonces nos remitimos a cuál es la rentabilidad que esperan los socios en un solo periodo. Y nos decían que es el 5%. Por lo tanto, el 5% de 10 millones de pesos, ¿cuánto sería? El 5% serían 500.000 pesos. Por lo tanto, si tenemos 500.000 pesos, estamos suponiendo que eso es lo mínimo que debemos obtener a final del periodo. Esa debería ser nuestra utilidad neta. Si obtenemos eso, entonces podemos empezar a hallar los valores y luego poder encontrar cuál es el margen de contribución total. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si la utilidad neta es el resultado de tomar un valor que desconozco, que sería la utilidad antes de impuesto, y quitarle el 25%, el resultado que nos da sería del 75%. Recuerden que eso es de un 100%, que es la utilidad antes de impuesto, le quitamos el 25%, que es la provisión de impuesto de renta, y nos daría nuestro resultado. Pero aquí apenas estamos suponiendo, recuerden. Entonces podríamos hacer una operación matemática donde decimos que 500 multiplicado por 100 dividido 75 me podría dar mi utilidad antes de impuesto. Y a esa utilidad sí le quito el 25%. Por lo tanto, vamos a hacer la operación matemática donde decimos que 500.000
multiplicado por 100 dividido 75% o por 0.75 nos da 666.667, aproximando los decimales. Y como ya tenemos el 100%, entonces le sacamos el 25% a 666, que obviamente en este caso pues nos va a dar 166.667, que al descontárselo nos daría la utilidad neta. Como la utilidad antes de impuesto es el resultado de haber tomado el margen de contribución menos los costos fijos, porque los costos fijos no cambian, permanecen constantes, no depende de la cantidad de unidades que hacemos. Entonces, eso nos daría la utilidad antes de impuesto. Pues lo mismo daría sumar la utilidad antes de impuesto más los costos fijos para que nos dé como resultado nuestros costos, nuestro margen de contribución, que en este caso sería de 2.666.667. Como ya tenemos ese margen de contribución total, podemos venir a reemplazar la fórmula del punto de equilibrio para comprobar si esto es cierto. Recuerden que aquí empezamos suponiendo para poder encontrar nuestro margen de contribución total. Era un valor que no teníamos. Entonces, si reemplazamos y decimos que 2.666.667 dividido el margen de contribución unitario, que para nuestro caso era de 2.000 pesos, podemos decir que esa división entonces nos daría 2.666.667 dividido 2.000 pesos, nos daría 1.333 unidades, punto 33. Pero ¿qué sucede con estos decimales? Debemos aproximarlos porque esto representa un pedacito de una unidad. Luego no vamos a hacer un pedacito de una unidad, sino las unidades completas. Es decir, el punto de equilibrio siempre lo vamos a aproximar independiente de los decimales que nos den. Para nuestro caso, 1.334 unidades será el punto de equilibrio financiero. Y entonces ahí entramos a comprobar que nuestras ventas vendrían siendo 1.334 multiplicadas por el precio de venta unitario, que era 3.000 pesos. Y eso nos da un total de ventas, en nuestro caso, de 4.002.000 pesos. 4 millones. Y a esas ventas le vamos a descontar el costo variable. Y el costo variable sale de multiplicar el punto de equilibrio financiero por el costo variable unitario, que en nuestro caso eran 1.000 pesos de costo variable. Y nos daría 1.334.000, que se lo vamos a restar, y entonces empieza a cambiarnos los supuestos que ya habíamos hecho. 4 millones menos 1.334.000 nos daría un total de 2.668.000. Observen que aquí ya empieza a cambiarnos. $2.668.000. Y asimismo seguimos ajustando los valores, pero ya real. Podríamos decir que este valor nos cambia entonces la utilidad neta. Sí, nos da un poquito más. ¿Nos cambiaría el punto de equilibrio? No.